Continuando, en este último video del día vamos a ver los conceptos principales, a un par de conceptos que estaremos viendo bastante en las siguientes sesiones, entonces los vamos a definir. La situación en general es, como hemos dicho hasta ahora, una función definida en un rectángulo en los reales, y vamos a pedir que sea acotada una vez. No es necesario, pero es la situación que estaremos estudiando más adelante. Entonces es acotada con el rectángulo. Y esencialmente tengo mis dos conjuntos de acá, que son los conjuntos de continuidades y los conjuntos de discontinuidades. El primero de estos vamos a anotarlo como C sub f. Son los x en el rectángulo tal que f es continuo en x. Y lambda sub f, lambda mayúscula, que son los x en R, tales que f es discontinua en x. Entonces el de acá arriba serán las continuidades, el conjunto de continuidades, y el de abajo será el conjunto de discontinuidades. Okay, claramente uno es el complemento del otro, entonces la pregunta es qué tan grande o qué tan chico puede ser un conjunto y que la función siga siendo integrable. Como casos extremos, en el teorema anterior vimos que uno de los temas anteriores vimos que si las discontinuidades son el vacío, entonces f es integrable sobre el rectángulo. Entonces, este es el que vimos en el video pasado, nada más que readaptado a esta notación. Y como caso extremo también, ejemplo, si la función es una función tipo Dirichlet como la que ya hemos estudiado antes, la tradicional que tiene Dirichlet, entonces por un argumento de densidad en esa función las discontinuidades son el total. O sea que las continuidades son vacías y aquí f no era integrable. Para eso tengo que pedir que el rectángulo sea no degenerado, pero pues es la situación habitual. F no era integrable. Entonces, si tengo muchísimas discontinuidades, parece que la función no va a ser integrable, y si tengo muy pocas discontinuidades, parece que la función sí lo va a hacer. Entonces, hay un par de situaciones. Primero, es un teorema que no demostraremos de manera formal acá, lo vamos a dejar para notas. Entonces, es un teorema 1. Teorema 1. Si la función es integrable, entonces el conjunto de discontinuidades no puede ser muy gordo, en el sentido de que el interior de las discontinuidades debe ser vacío. ¿Sí? Y escrito de esta forma parece una proposición bastante pesada. ¿Cómo le voy a hacer? Esto es también algo que se demuestra en cálculo 2 y vamos a demostrar el análogo en notas, pero tiene que ver con que si yo tengo un rectángulo, o en cálculo 2 si yo tengo un intervalo, puedo ir cazando puntos donde las imágenes sean suficientemente cercanas, y eso me va a generar una familia de rectángulos que, como van a estar contenidos uno dentro del otro, van a tener intersección distinta del vacío, y este va a ser un punto de continuidad. F va a ser continuo aquí. ¿Sí? ¿Esto por qué implicaría que el interior de las discontinuidades es vacío? Porque esto yo lo puedo hacer, y es lo que vamos a demostrar en este teorema, esto yo lo puedo hacer en cualquier rectángulo donde la función sea integrable. En particular, si mi interior de discontinuidades fuera distinto del vacío, yo tendría un punto que está hecho de puras... Tengo un punto y una bola que están hechas de puras discontinuidades. Pero en esta bola yo puedo dibujar un rectángulo, eso también lo vimos antes. Y en ese rectángulo, si la función es integrable en todo el rectángulo grandote, entonces la función también va a ser integrable en todo el rectángulo pequeño.
Y si la función es integrable en el rectángulo pequeño, entonces puedo hacer el mismo procedimiento para encontrar una continuidad y aquí llegar a una contradicción. Vamos a ponerle 3 porque va a ser una gran contradicción. Entonces, esa es la situación de ese teorema. Es un teorema muy útil porque si yo encuentro discontinuidades que se acumulan, discontinuidades gordas, entonces la función automáticamente no va a ser integrable. Entonces, este es un buen criterio negativo. Si yo puedo identificar mis discontinuidades y veo que las discontinuidades tienen bolas enteras, entonces la función no puede ser integrable. Este es un primer teorema. Y el segundo teorema que nos importa más o menos, porque es una situación un poquito más general que lo demostrado anteriormente, teorema 2, es que si la función tiene discontinuidades finitas, el conjunto de discontinuidades es finito, entonces la función sí va a ser todavía integrable. ¿Sí? Y tiene que ver bastante con lo demostrado en el teorema. De hecho, la estructura de la demostración es muy similar, solo que ahora tengo que ver qué hago con estas discontinuidades finitas. Y de manera muy general pasa dos cosas. Digo, la demostración también la haremos en notas, porque aunque no es demasiado difícil, sí hay algunas consideraciones topológicas un tanto delicadas. Pero la demostración, a muy grandes rasgos, se basa, por criterio de Riemann, en hacer lo siguiente. Yo voy a tener una partición especial, la suma superior menos la suma inferior de esa partición especial. Nosotros sabemos que por mera distributividad esto se escribe como la suma de los S inducidos por P de los supremos menos los ínfimos por el volumen de los rectángulos. Y si las discontinuidades son finitas, esencialmente hay dos tipos de rectángulos. Los rectángulos que sí contienen discontinuidades, que les vamos a llamar del tipo 1, y los rectángulos que no contienen discontinuidades, que son del tipo 2. ¿De acuerdo? Así que en estos dos tipos distintos de rectángulos, los argumentos de cota son bastante diferentes, porque aquí lo que me importa es que los volúmenes sean muy pequeños, sean despreciables, y aquí lo que me importa es que las imágenes sean suficientemente cercanas, por lo que esta va a ser la parte despreciable. Entonces son dos argumentos distintos. Primero digo que en los tipo 1 el supremo es menor que el supremo general, el ínfimo es mayor que el ínfimo general, entonces esto es m menos m por el volumen de los tipo 2 más, y acá yo digo que estos de acá son suficientemente cercanos por continuidad. Esto tiene que ver con continuidad uniforme, así que aquí hay como que una epsilon 1 por el volumen estos. Esto es, como esto es constante, esto sale, esto es m menos m por la suma de los rectángulos tipo 1 más epsilon 1 por la suma de los rectángulos tipo 2. Y aquí es donde viene la parte un poquito técnica. Esto es lo que tenemos que precisar bastante. Porque si mis continuidades son finitas, entonces estos rectángulos tipo 2, los tipo 1, los puedo hacer suficientemente pequeños porque no tengo muchas discontinuidades. Entonces estos volúmenes los puedo hacer menores que una epsilon 2. Y esta parte de acá, de hecho esto es menor igual. Y esta parte de acá yo la puedo hacer, como es son volúmenes que son de continuidades y ya usé la parte de continuidad, entonces esto no me va a angustiar tanto y lo puedo tomar como si fuera menor que el volumen del rectángulo en general. Finalmente son particiones, así que es cierto que el volumen de estos es menor que el volumen total. ¿Por qué hago esto? Porque entonces si yo tengo control sobre estas dos cantidades, esto lo puedo hacer menor que una... O sea, yo puedo tomar epsilon 2 y epsilon 1 en función de una epsilon especial, bueno, de una epsilon general, de manera que esto quede menor que epsilon. Y entonces, por criterio de Riemann, la función ya resulta integrable. Pero lo que quiero hacer notar, igual no estoy haciendo la demostración formal, es en esta parte especial de acá. Digo, esta cota
esto es continuidad y esta cota no es una cota muy inteligente en el sentido de que es la cota natural del volumen de los rectángulos. La cota especial es esta de aquí. Porque yo dije que estos rectángulos yo los puedo hacer suficientemente pequeños. Entonces, si esto no es... Si yo no me fijo únicamente en conjuntos finitos y yo quisiera hacer un argumento más general, la parte fundamental de esta demostración es que mi conjunto yo lo puedo encerrar en rectángulos finitos arbitrariamente pequeños. Eso es lo especial aquí. Que yo puedo construirme siempre rectángulos suficientemente pequeños, que su volumen sea básicamente despreciable, que su volumen sea básicamente cero. Este es el concepto que estaremos viendo más adelante. Esto es lo que yo voy a nombrar contenido cero. Y demostraremos de manera más general, y por lo tanto esta demostración va a quedar vista como un caso particular, que si las discontinuidades son despreciables, que si las discontinuidades son de contenido cero, entonces la función va a ser integrable. Entonces, primero hay que definir bien qué significa que sea de contenido cero, cuáles son las propiedades relevantes de un conjunto de contenido cero, y el teorema que esperaremos a demostrar es que si yo tengo contenido cero en discontinuidades, entonces la función va a ser integrable. Eso va a ser todo por este día, nos vemos en una siguiente ocasión, y espero que todos afrontemos con ganas y con energía este nuevo concepto, que es un concepto en principio un poco difícil de manejar. Nos vemos en el siguiente video.